Hola chiquillos, buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Así que escuchaba solamente un murmullo, no sabía si me estaban escuchando o no. ¿Cómo están? Bien, ¿Bien, bien? ¿O más o menos? sí. Bien, porque hace poquito estaba lloviendo re fuerte. O sea, entonces se corrió la nube para acá porque en este momento yo aquí en Maipú está lloviendo fuerte. Está aquí más o menos fuertón. Vamos a ver. Pero por lo menos aquí en este lado, cuando llueve, por lo menos no se inunda nada. Porque hay en otros lugares que hay una que otra gota de agua y ya se produce una inundación o se corta la luz o cosas por el estilo. A Dios gracias, aquí no pasa tanto eso. Ya, vamos. ¿Cuántos tengo? Hola, profe. Hola. Salió medio estéreo. Tiene la voz más. Hola. Tiene la voz más grave, muy, muy grave. Extremadamente grave. Tiene como una voz de las antiguas. Bueno, todavía hay. Debería trabajar esa voz. Hay formas de trabajar la voz y con un trabajo muscular de, de la caja torácica y del estómago para potenciar, ¿no? Porque tiene un tono, una altura súper súper interesante. Sin ánimo de molestarte, por el contrario. Hay un registro bien interesante. Pero hay que trabajarla. Hay toda una técnica que se llama fonoaudiológica que te permite sacarle mayor provecho a ese tono natural que tú tienes. Trata de revisarlo, míralo. Míralo porque no son muchos los que tienen tono en nuestro tipo de población. No son comunes muchos los registros de ese estilo. Son registros de otras latitudes, son más comunes, en cambio en nuestras poblaciones, por genética, no es habitual ese tipo de registro. Y se puede trabajar. Y te puede servir como cuestión de trabajo. No solamente, recuerda que esas voces no solamente se usan en radio, se usan para campañas publicitarias, etcétera, un montón de cosas que no es necesario parecer. Y es un muy buen trabajo para doblaje de películas. Hay un campo enorme de trabajo para eso. Revísalo, piénsalo, porque a veces hay mundos que uno no se da ni cuenta que están. Pero tiene un interesante registro, trabajan. Bueno chicos, vamos a lo que nos convoca. Estamos mirando la última parte de lo que es onda, nos queda súper poquito. Si nos da el tiempo, puede que no lo terminemos hoy día mismo. Para que después nos vayamos a una aplicación que son los espejos, es decir, lo que se llama en física la óptica, es decir, cómo funcionan los espejos, ¿no? Es decir, los típicos ejemplos que se da de los espejos invertidos, porque en un espejo yo me veo, porque las tiendas nos falsean la información, nos hacen que vayamos a las tiendas a probarnos ropa y nosotros nos colocamos delante de un espejo y nos vemos súper bien con una prenda de ropa que compramos en la tienda y después nos vamos a poner la misma prenda de ropa en la casa y no vemos nada que ver. Porque el espejo está adaptado con ciertas curvaturas
y que utiliza leyes de la óptica, entonces, que tienen que ver con la luz. Entonces vamos a conocer un poquito los fenómenos de la óptica. Pero para eso tenemos que terminar el fenómeno de la luz. Bueno, ¿qué es lo último que habíamos mirado? Primero que la luz, al igual que el sonido, se reflejaba, o sea, chocaba contra una pared y volvía. Y también sufría fenómenos de refracción, es decir, podía atravesar medios de un medio líquido a un medio gaseoso o entre medios líquidos de diferente densidad. Y como miramos acá en el objeto que está acá al frente de ustedes, que es el clásico ejemplo del vaso con agua, si yo coloco una bombilla, como le llaman algunos, o pajilla, como nosotros le decimos habitualmente, eh, yo puedo ver dos situaciones que generalmente nosotros no vemos la de la derecha, sino generalmente vemos la izquierda, porque nunca, generalmente usamos la bombilla o pajilla, la usamos en forma curva. Y que es un cambio de dirección aparente de la pajilla, y como que aparentemente la pajilla estuviera cortada. Y eso tiene que ver no porque la pajilla esté objetivamente cortada, sino lisa y llanamente tiene que ver porque hay un cambio de medio, de un medio gaseoso a un medio líquido, y que la luz se va a propagar con diferentes velocidades, lo que va a provocar que la luz que viaja en línea recta cambie su ángulo de curvatura. Entonces, al cambiar su curvatura, la figura se va a ver de forma entrecortada. Lo que voy a ver acá abajo no va a ser la imagen real, sino que va a ser una imagen aparente. No va a estar realmente en el lugar que debería estar, sino que va a estar en un lugar aparente. Podríamos llamarle virtual, usando la nomenclatura que nosotros usamos habitualmente. ¿Cómo yo la voy a ver real? Si está en un ángulo perfectamente de 90 grados con respecto a la superficie del agua. Pero siempre va a ocurrir un fenómeno de cambio de curvatura, porque la luz va a viajar a diferentes velocidades de acuerdo al medio. Y eso lo vimos la vez anterior, si no mal no me equivoco. Y yo les insistía que la luz viaja más rápido. Bueno, ¿dónde viaja más rápido? Es en el vacío. Pero viaja más rápido en el aire, después viaja un poco más lento en el agua y más lento aún en los sólidos, por ejemplo, en los cristales, como por ejemplo un diamante. Entonces, de estos dos, acá hay agua, perdón, aire y acá hay agua. Entonces, acá arriba viaja más rápido y acá viaja más lento. Por lo tanto, al enfrentarse en un medio donde puede viajar más rápido con un medio que viaja más lento, la luz va a cambiar su dirección, es decir, va a cambiar su velocidad. Y al cambiar su velocidad, ya no va, como cambia su velocidad, si acá tengo aire y acá tengo agua, voy a hacerlo bien grosero, el dibujo, grosero significa bien burdo. Si viene el haz de luz y chocan aquí, al cambiar su velocidad ya no va a seguir en línea recta, sino que va a cambiar su curvatura, porque ya no va a poder viajar a la misma velocidad, porque se va a encontrar con un medio distinto, donde va a chocar con muchas moléculas que forman el agua, y eso le va a impedir que viaje a la misma velocidad. Y por simple lógica, pensemos lo siguiente. Si yo voy en el aire, es como ir por una carretera donde hay pocos vehículos. Y voy por el agua, voy por una carretera donde hay muchos vehículos. ¿Dónde es más fácil desplazarse?
Obviamente, donde es más fácil desplazarse es donde hay una carretera con muy pocos vehículos. Por lo tanto, yo puedo lograr mayor velocidad en la carretera donde hay pocos vehículos. En cambio, en esta carretera donde hay muchos vehículos me cuesta más desplazarme. Por lo tanto, cambia la velocidad de la luz en la carretera donde hay muchos vehículos, que sería en el agua. Y al cambiar la curvatura, ¿cómo observo en forma aparente la figura? Como que se desplaza, como que cambia de lugar, como que cambia de posición. Por eso se llama imagen virtual. No es una imagen real. Y eso es ese fenómeno el que conocemos con el nombre de eh, difracción. Difracción. Y que ocurre solamente cuando hay cambios de medios. Por eso cuando yo me meto en la piscina, me veo, no me veo de la misma contextura, me puedo ver entrecortado, como que estoy más allá o más acá, o si yo voy a tomar una moneda o algo que me cayó en la piscina, como que la voy a atrapar con la mano la moneda y no la atrapo nunca, porque en el lugar donde yo pienso que está la moneda no está, porque esa imagen no es la real, sino es una imagen virtual, no es la imagen real. Vamos a seguir mirando este fenómeno. Ahora, ¿de qué depende esa imagen? Depende de lo que se llama el índice de refracción. Y el índice de refracción va a depender o tiene que ver fundamentalmente de la resistencia, de lo que más o menos de lo que yo hablaba de esto de las carreteras, de lo que impide, de los factores que impiden pasar a la luz, de lo que impide que la luz pase eh, o los factores que impiden que la luz pueda atravesar el camino. Vale decir, si hay algo que impide que la luz pase, la luz va a viajar más lento. Si hay algo que no impide que la luz pase, la luz va a viajar más rápido. Por eso este índice de refracción se calcula, no tiene valores, sino que se calcula con dos rapidez. Primero, la rapidez más alta, que es la rapidez de la luz en el vacío. Aquí es donde la luz logra su mayor rapidez, o nosotros lo conocemos como velocidad. Logra su mayor velocidad, es decir, que son 300.000 kilómetros por segundo, que es un valor aproximado. Y ese valor lo vamos a dividir por la rapidez que logra en el medio, que siempre va a ser menor a la rapidez del vacío, porque siempre va a lograr una menor rapidez, ya sea en el agua, en un gas o en un sólido. Por lo tanto, al dividir ese factor por otro, mientras más alto sea este valor, este número, significa que más le va a costar a la luz moverse o desplazarse o cambiar de lugar. Por lo tanto, se va a curvar más. Y por lo tanto, al curvarse más, yo la imagen la voy a ver más distorsionada. No sé si me explico. Es decir, si yo voy, si el índice de refracción es muy alto, va a significar que la luz, yo tengo una imagen y al verla en el otro medio, la voy a ver más distorsionada, la voy a ver más alejada de la realidad. Por ejemplo, si yo veo, usar una imagen acá, creo que tengo una imagen, acá está. Voy a ver estos fenómenos, que son los fenómenos aplicados. Voy a ver estos fenómenos voy a ver aplicados mientras más alto es su índice de refracción. Como la velocidad es más lenta que la velocidad en el vacío, la velocidad en el agua y en el aire es más lenta, ocurren estos fenómenos que acá tenemos una niña que tiene la cabeza fuera, es decir, en el aire, y el resto del cuerpo lo tiene en el agua. Por lo tanto, como las velocidades son distintas, aquí se produce, voy a dibujar, viene el haz de luz en una dirección y ¿qué es lo que va a pasar con el haz de luz? El haz de luz no va a seguir en línea recta, se va a cortar.
va a cambiar de dirección. Y ese cambio de dirección, porque cambia la velocidad, va a generar este quiebre aparente. Obviamente todos sabemos que no se le va a cortar la cabeza a la niña por estar en el agua, de hecho la niña sigue funcionando. Por lo tanto, esta imagen que se genera dentro del agua es una imagen aparente o virtual. Lo mismo que ocurre con el lápiz, lo mismo que ocurre con el pez. Yo siempre voy a tratar, el pez que yo veo es este, el aparente, pero este es el pez real. Pero nosotros tendemos a atrapar el pez, este otro pez, con nuestra visión, porque este es el que estamos viendo, pero el que es real es el que está acá. Cambió porque uno lo ve como desdoblado, porque lo ve por este cambio de curvatura que es debido a que cambió un medio, porque aquí hay aire y acá hay agua, dos medios distintos. Entonces siempre va a producirse el fenómeno de refracción, ojo con la palabra refracción, que es distinto a reflexión. Reflexión es cuando un haz de luz choca contra una superficie y se devuelve. Y este fenómeno es la refracción, que hay un corte en la figura y se muestra como una forma, un cambio aparente en la figura. Si hay alguna consulta me lo van preguntando porque es un fenómeno muy común y solamente es por el cambio de curvatura y porque cambia la velocidad, porque son medios distintos. Pero para eso siempre me tengo que recordar que la luz viaja más rápido en el vacío. Después, en orden de rapidez viene el medio gaseoso, después los medios líquidos y después los medios sólidos, donde viaja más lento. Pero sólidos, estoy hablando de sólidos cristalinos, por ejemplo, un diamante, un estadio semilíquido como un vidrio, no sé, una piedra semipreciosa, donde pueda llover la luz, un prisma, una esmeralda, una piedra semipreciosa, que sea sólida pero que pueda dejar pasar la luz. No estoy viendo un objeto opaco, por ejemplo, una estructura como una madera, que no va a dejar generar el fenómeno de reflexión, porque hay, con suerte, si tiene un barniz, voy a ver una reflexión, pero no una refracción. Estoy hablando de objetos cristalinos, sólidos, pero cristales que me dejen pasar la luz. Lo más clásico es un vidrio cristalino que me pueda dejar pasar luz, como por ejemplo un diamante. Pero en eso la luz viaja lentamente. O sea, lentamente en relación a la luz, obviamente se entiende. La luz viaja muy rápido. Ese es el fenómeno de refracción en términos simples. ¿Y dónde lo observamos? En el día a día lo observamos en un fenómeno muy natural que son los espejismos, que se dan habitualmente en la atmósfera. Y en la atmósfera siempre van a ocurrir, no son extraños, pero tienen que darse ciertas condiciones. Y las condiciones, y no en cualquier lugar se van a dar los espejismos. Y el espejismo se da fundamentalmente en lugares donde hay diferentes fenómenos atmosféricos, como por ejemplo cambios de temperatura importantes. Y por eso están generalmente más asociados a los desiertos, aunque se pueden dar en otros lugares. ¿Y por qué? Porque si, por ejemplo, en un desierto uno dirá, pucha, si hay solamente aire, ¿por qué es solamente aire? O en un mar solamente hay mar, bueno, en mar hay aire y agua, bueno, ahí podría ser más explicable, pero ¿por qué en un desierto si solamente hay aire puede darse este fenómeno de cambio de curvatura que es la reflexión? Pensemos en el aire, un poquito. Supongamos, voy a hacer un dibujito para que darle a entender el tema del aire. Vamos a ver, vamos a tomar acá, vamos a correr la regleta y vamos a tratar de explicar un poquito el fenómeno.
Como yo tengo la superficie de un desierto, lo voy a poner regular y tengo aire. Vamos a suponer que esto es aire. Y acá están los rayos del sol que van llegando. Pero los rayos del sol, además de ser luz, tienen energía. Por lo tanto, empiezan a aumentar la temperatura de este lugar. Al aumentar la temperatura, se van generando un proceso que es natural de las masas de aire que se llama convección, es decir, la temperatura acá está muy alta, la temperatura es muy alta, y cuando la temperatura es muy alta, los gases empiezan a disminuir su densidad, es decir, las moléculas se empiezan a separar y empiezan a subir. Como cuando están acá en la parte más alta, empiezan a enfriarse y empiezan a bajar. Después se vuelven a calentar y empiezan a subir y empiezan a generar ciclos. Ahora bien, pueden haber corrientes de aire entre medio, que son los vientos, y enfrían entre medio. Entonces, entre medio se empiezan a formar capas de aire de diferentes temperaturas. Puede haber una capa, no sé, por decir. Voy a poner un ejemplo, así medio tonto. Puede haber aquí una capa de, no sé, en un desierto puede haber una capa de 50 grados, aunque son temperaturas extremas para nosotros, pero son habituales en los desiertos. Puede haber una capa acá, no sé, de 45. Después puede haberse enfriado, acá en la capa superior puede haber una capa de 30, etc. Capas distintas. Estas distintas temperaturas del aire va a significar que el aire, aunque sea el mismo aire, y para nosotros la luz viaja en el aire como a una misma velocidad, por decirlo así, no es tan así. Porque cuando hay diferentes temperaturas, las moléculas del aire están, dependiendo de la temperatura, están más separadas o menos separadas. Cuando la temperatura es muy grande, están muy separadas. Cuando la temperatura es muy pequeña, es menor, están más juntas. Y eso va a permitir que las velocidades sean distintas. Por lo tanto, aquí en este lugar, con temperaturas distintas, la luz no va a viajar en una línea recta perfecta, sino que va a irse curvando. No tan exageradamente como lo hice yo, pero se va a ir curvando. Y esas curvaturas va a generar el fenómeno de los espejismos. Entonces va a generar estas imágenes invertidas que se ven en los fondos, que parecen extrañas. Pero el fenómeno del espejismo se genera fundamentalmente por este fenómeno de cambio de densidad, como dice acá el texto, porque las capas de aire van variando y varían por las temperaturas. Las temperaturas no son uniformes. No hay una misma temperatura arriba. Y eso nosotros lo aplicamos en nuestras casas, ustedes lo están aplicando en este momento. Si tienen ustedes una casa de 2 pisos, el peor error es poner la estufa en el segundo piso. El peor error. Si usted tiene una casa de 2 pisos y tiene una sola estufa, el peor error para calentar la casa es ponerla en el segundo piso. ¿Y por qué? Porque lo primero que o sea, ya se lo tiene que haber explicado, pero de todas maneras, por si alguien todavía no lo maneja, lo que uno hace, y que ocurre también con la luz y con cualquier fenómeno óptico, lo que uno tiene que hacer es ponerlo en el primero. ¿Y por qué? Porque lo que ocurre es, si yo tengo una casa de 2 pisos, pongamos una casa de 2 pisos, acá está la escala, entonces yo coloco mi estufa acá. Empieza a calentarse el aire, aquí empieza a aumentar la temperatura. Las moléculas que estaban una al lado de la otra se empiezan a separar, empiezan a aumentar de distancia. Tienen más energía, por lo tanto, cuando tienen más energía y se separan, son más livianas. Ocurre el fenómeno que ocurre, por ejemplo, en los globos aerostáticos, estos que suben hacia arriba.
Entonces, como son más livianas, empiezan a subir y suben al segundo piso. Calientan el segundo piso. Obviamente se van a enfriar. Y al enfriar, el aire frío empieza a bajar al primero. Se calienta y vuelve a subir. Mantiene un ciclo. Por lo tanto, siempre es eficiente, es mucho más eficiente tener el sistema de calefacción. Bueno, si yo tengo la posibilidad de tener dos sistemas de calefacción, obvio, lo tengo los dos arriba, uno abajo y otro arriba. Pero si yo tengo un solo sistema de calefacción, posibilitar que la mejor calefacción siempre esté abajo para mantener en forma eh, aprovecharlo en forma eficiente el sistema de calefacción. Lo mismo ocurre con la luz. En la luz también ocurre este fenómeno de ascendencia y es por eso que se generan estos fenómenos de espejismo, que es por cambios de temperatura. Y por eso yo les digo, no solo se dan en los desiertos, que es como decir, los espejismos son de los desiertos. Es un error conceptual, porque yo puedo tener un espejismo, no sé, por cualquier lugar donde haya un cambio de cambios de temperatura en masas de aire. Por eso yo puedo ver espejismo en las playas y a ciertas horas, fundamentalmente a ciertas horas. Observando, cuando yo me detengo a ver, observando los mares. Generalmente cuando son los mares más tranquilos, las costas chilenas cuesta un poco porque son muy irregulares y por eso cuesta verlos. Pero con detención uno puede observar. Ese es el fenómeno, los efectos que tiene la refracción. Ahora bien, cuando el cambio de curvatura es perfecto, o sea, este cambio de velocidad es perfecto, se va a dar un fenómeno que se llama reflexión interna total. Es decir, si yo tengo supongamos que yo tengo un tubo que tiene aquí hay aire, y aquí voy a colocar agua. Una manguera. Acá afuera hay agua. Y yo lanzo una luz, un haz de luz. ¿Cómo va a cambiar la curvatura? El haz de luz viaja en línea recta. Va a llegar un momento en que va a salir el aire y va a salir el haz de luz va a salir con otra curvatura del aire porque va a ocurrir el fenómeno de refracción. Pero si yo hago un cálculo matemático, que en este momento no es el curso como para que hagamos ese cálculo matemático, yo hago esto. Y hago el cálculo matemático, yo puedo ir modificando el ángulo, de tal forma que, por ejemplo, lo puedo ir achicando, de tal forma que cada vez este ángulo se vaya haciendo más paralelo al eje, al agua. Y va a llegar un momento en que voy a borrarlo de nuevo. El ángulo va a quedar de esta forma. Voy a tirar una haz de luz, va a llegar aquí, va a chocar, y en vez de salir, va a chocar contra la superficie del agua y va a volver. Y va a volver aquí y va a volver y se va a mantener. A eso se le llama reflexión interna total. Y este fenómeno que ocurre y se puede hacer, y con este fenómeno funcionan las fuentes de agua y las fuentes de agua que son iluminadas en las calles y todo lo demás, es un fenómeno que se utiliza hoy en día no solamente para conducir luz, sino es el fenómeno con el cual funciona la fibra
óptica, es decir, estos pequeños tubos por los cuales se conduce información de internet, información de los celulares, ya Entel tiene fibra óptica, o toda la internet que viene a nuestro país, que viene desde bueno, la red general que viene desde Japón o China, la nueva va a venir desde Japón hasta Valparaíso, la red general, que nos va a traer mayor cantidad de internet a través de un cable que va a venir bajo el mar. Va a ser por estos tipos de cables que lo que van a llevar es haces de luz interna a través por un fenómeno que se llama reflexión interna total. Es decir, el ángulo se va cambiando, se va calculando. Pero es un ángulo que vamos a tener que esperar unos 2 años más para que podamos aplicar las fórmulas de cómo calcular ese ángulo. Pero eso se llama reflexión interna total, cuando el ángulo no se deja salir, sino que se mantiene internamente dentro de un espacio. Veamos ejemplos de lo que es reflexión interna total. Vamos a borrar. Y tomamos los ejemplos. ¿Dónde se aplica? Ustedes se aplica mucho como para divertirse, pero la aplicación tecnológica, ahí hay aquí está la fibra del láser, se aplica en estas cosas, en estas bandas que se usan para las fiestas, para Navidad, en cosas de iluminación de negocios. Se utiliza mucho el fenómeno de la reflexión interna total, donde la luz se mantiene dentro, porque se calcula perfectamente que el haz de luz se emite, pero vuelva a permanecer dentro de este espacio, sin que salga el haz y cambie su curvatura al medio que está fuera de él, porque acá hay dos medios distintos. Acá hay un gas, y acá hay otro gas. Deben ser gases distintos, por lo tanto, al ser gases diferentes, las velocidades con que se desplaza la luz son velocidades distintas. Recuerden que siempre la velocidad va a depender del tipo de material. Vamos a ver un video cortito, dura 1 minuto, donde explica este fenómeno en forma más clara. Pero el concepto de Bell de hablar a través de rayos de luz fue una idea brillante, se adelantaba un siglo a su tiempo. Antes de que la luz se aprovechara para la comunicación, los científicos tenían que encontrar un medio para canalizarla, así como hacían con los cables y la electricidad. Incluso en los tiempos de Bell, algunos físicos ya intuían cómo podría conseguirse, aunque al principio les interesaba especialmente por su valor como entretenimiento. El fenómeno fue bautizado como reflexión interna total y se empleó para dejar atónitos a los auditorios, demostrando cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua seguía la trayectoria de este al caer. Hay una ciencia muy interesante detrás de esta magia de la óptica. La luz viaja a menos velocidad por el agua que por el aire, de modo que, cuando alcanza la frontera agua-aire, se acelera y se dobla. Llegado a un determinado ángulo, el rayo de luz se ha doblado tanto que se vuelve a reflejar en el agua. Es una demostración preciosa. La luz toca el límite entre el agua, donde viaja lentamente, y el aire, donde viaja más rápido, y abre un ángulo tan grande que no puede escapar de la superficie. Así que cada vez que la luz intenta salir del medio por el que viaja, esta especie de chorro de agua que cae se refleja perfectamente y sigue el camino del agua hasta que ésta cae. Un siglo más tarde, la reflexión interna total ayudaría a la materialización de las comunicaciones mundiales ilimitadas. Pero en la época de Bell fue considerada como trucos de salón para conferencias científicas públicas, así como para iluminar fuentes. Ahí está el fenómeno de la reflexión interna total, que eso hoy día masificado. O sea, nosotros hoy día
La fibra óptica, que es el medio más eficiente de transmisión de información, se transmite a través, la información se transmite a través de esta fibra, que es emisión de luz. ¿Y cómo puede transmitirse la información a través de la luz, a través de ese cable de luz? Recordemos que la luz está formada por partículas, y partículas que se llaman fotones, que son electrones. Son tipos de electrones que son inestables. Por lo tanto, de ahí se va transmitiendo la información. Y recordemos que la velocidad de la luz es bastante alta. Si está en vacío son 300.000 kilómetros por segundo, por lo tanto, por eso ahí podemos entender por qué la información llega tan rápido de un país a otro. Cuando nosotros nos conectamos en un computador y abrimos un computador, si tiene buena señal y todo lo demás en condiciones normales y sin PTR y todo el cuento, ¿por qué abrimos y encontramos información con tan rapidez de tiempo? Cierto, la tecnología ha avanzado tanto, pero también para un fenómeno tecnológico tiene que haber una buena conectividad, y la conectividad pasa por estas fibras que transmiten información de país a país. Los servidores no están todos en América, o sea, pero no están en Chile, están en otros lugares, y por lo tanto es importante entender este fenómeno, que viene, como decían, de hace mucho tiempo, desde Graham Bell, nos estamos hablando del siglo XVIII. Perdón, 19. Por lo tanto, ya se conocía el fenómeno, pero lo que había que ajustar es ese ángulo de pequeñito, desde dónde tenía que partir la luz. Y eso necesita un pequeño cálculo que por el momento no es relevante, o no necesitamos conocer algo de funciones trigonométricas para poderlo determinar, y eso vamos a tener que esperar un poquito en matemática para poderlo determinar. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando lo de luz con algunas cosas así como detalles. Nos queda un poquito de tiempo. Solamente recordar algunas cosas. Recordemos que la luz blanca siempre es una superposición de colores, que tiene muchos colores, que van desde el rojo hasta el violeta. Cosas que ya estamos viendo en biología. Que el rojo tiene menor energía, que el violeta tiene mayor energía, por lo tanto eso ya lo tenemos más o menos más que claro, que la luz forma lo que llamamos, al descomponerse en una gota de agua, forma lo que llamamos el arco iris, que también la luz tiene una característica, que se puede absorber por completo o reflejar por completo. Cuando yo reflejo por completo toda la luz blanca, el objeto que se ve es blanco. O sea, cuando usa la famosa ropa blanca, es ropa que refleja toda la luz blanca, o sea, refleja todos los colores. Por eso los países que son muy calurosos, a nadie se le ocurriría, salvo por rituales religiosos, usar el negro. Usan fundamentalmente ropa blanca porque es mucho más fresca, porque obviamente no absorben toda la energía de la luz blanca. Y en lugares que son mucho más fríos, tienden a usar ropas negras porque absorben todas las longitudes de onda. Es decir, si yo uso una ropa negra, estoy absorbiendo todas las longitudes de onda de la luz blanca. O sea, está absorbiendo el rojo, el violeta, el verde, el naranja, todos los colores están siendo absorbidos. Por lo tanto, en esa absorción de luz aumenta la temperatura de mi cuerpo. Por lo tanto, en tiempos de invierno, lo lógico sería que yo usara ropa negra, y en tiempos de verano lo lógico sería que usara ropa blanca, y no al revés. Ese es el fenómeno como clásico de la luz. Y de ahí viene el tema del color, que es lo propio. Si yo veo una cosa verde es porque lo que se refleja es
el verde y todos los demás colores son absorbidos. Y que es clásico en esto. Bueno, ya eso lo habíamos revisado. Y creo que con eso la luz, al igual que el sonido, se difracta. Esto ya lo habíamos visto. Con eso estamos cerrando un poco la unidad, porque es más o menos repetir lo mismo. Al igual que el sonido, hay difracción. Difracción, este fenómeno de paso de un medio a otro. El sonido también se difracta. Y el difractarse es pasar de un lugar a otro. Yo, solamente para recordarlo, como para enfatizar, el sonido también se va cambiando de lugares. Quiero mostrar una cosita solamente para entender la difracción en el caso del sonido. Yo puedo escuchar, a pesar de que hay una muralla o una onda de sonido, la puedo escuchar a pesar que haya una onda de radio de un lugar a otro. Yo la puedo escuchar a pesar de que hayan cerros, por el fenómeno de difracción, porque puede cambiar la curvatura del sonido, lo mismo que cambia la curvatura de la luz, cambia la curvatura del sonido. Recuerden que las dos son ondas. Solo eso es como para volver a enfatizar en el mismo fenómeno de la difracción. Y el último concepto, porque ya me queda muy poco, o sea, de hecho ya me pasé, es la interferencia que puede haber entre dos ondas. Y con eso terminamos. ¿Qué es interferencia? Es cuando se superponen dos o más ondas. O sea, dos o más ondas viajan en una misma dirección. En una misma dirección. No pueden viajar en sentidos distintos. Estoy hablando de un punto de vista físico. Dirección es el mismo plano, o sea, están en la misma línea, en el mismo eje. Esto es dirección. Sentido es lo da la punta de la flecha. Esta va hacia la derecha y esta otra va hacia la izquierda. Entonces, la interferencia es un efecto que se produce cuando se superponen dos ondas, dos o más ondas. Entonces, la interferencia puede ser constructiva, o sea, aumenta o es favorable cuando dos ondas que van en sentidos opuestos, es decir, una va hacia la derecha y otra va hacia la izquierda, se suman, se aumentan su amplitud, es decir, se hace mucho más grande la onda. En cambio, la interferencia puede ser destructiva cuando están los valles y las alturas están en lugares opuestos, porque tienden a destruir la onda. Miremos los dos casos para poder entender bien. ¿Cuándo va a ser constructiva? Cuando están en la misma dirección, pero con sentidos opuestos con sentidos opuestos. Una va hacia la derecha, otra va hacia la izquierda. Una va hacia la izquierda, otra va hacia la derecha. En ambos casos, las dos ondas aumentan su amplitud porque se suman. Ahí es constructiva, o sea, el sonido se incrementa, por decirlo en palabras comunes, o la luz aumenta en intensidad. Pero cuando es destructiva, recordemos que una onda, esto es una altura y esto es un valle. Uno viaja hacia la derecha y otro viaja hacia la izquierda. Uno viaja a la izquierda y otro viaja hacia la derecha. Una altura y un valle. Al sumarse estas dos, la onda se anula. La onda se hace cero. Es decir, no hay sinusoidal, no hay un movimiento sinusoidal. Es lo mismo que se restaran.
Por lo tanto, en este caso hay una interferencia que es destructiva. Y eso puede ocurrir con una interferencia. ¿Y cómo lo puedo observar desde un punto de vista de una onda? Con un pequeño corte, con un pequeño chicharreo, con un pequeño apagón, como que de repente está la luz y hay un pequeño pestañeo, un pequeño desfase en el sonido, esas pequeñas como perturbaciones cuando uno habla, estas pequeñas interferencias en la señal de internet, son interferencias destructivas. No son grandes cosas, o sea, no es que queda todo en silencio, no, son pequeñas baches que hay en la transmisión del sonido. Entonces, con esto estamos cerrando un poco el tema del sonido. Yo sé que me pasó un poquito, pero así que cerramos y ya en la próxima clase vamos a ver qué acciones vamos con la cual vamos a continuar y qué actividades vamos a realizar, a pesar que el próximo tema que vamos a abordar es fundamentalmente los espejos, vale decir, cómo miramos, cómo observamos las imágenes, cómo nos hacen tontos todos los días en las tiendas, por cómo las tiendas nos hacen ver de una forma y nos engañan comprando cosas que nos hacen ver mejor, y en el fondo es una imagen de un espejo que está alterado. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Ojalá la lluvia pase y no sea tan dañina para la gente que lo está pasando muy mal o que vive en campamentos que no son muy sanos en este país. Y ojalá ustedes también tengan una buena semana, o sea, un buen fin de semana. Que tengan un bonito día. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao.